coyuntura es que el tema de drogas se ha convertido en el colonialismo moderno. Es decir, el sistema privilegiado de intervención hoy de los Estados Unidos es el tema de drogas. Sí, pero yo creo que Estados Unidos tiene toda la razón en esa política. Es inadmisible que un país se constituya o que se consolide su sociedad nueva de los años 80 en torno a una actividad como el narcotráfico, en un nicho de los narcotraficantes. En un nicho, en un paraíso de narcotraficantes que exporta con condiciones ideales para exportar y que consolida una verdadera multinacional. Eso es intolerable para Estados Unidos o para Rusia o para Cuba, para cualquier país, tener un vecino que está inundando de drogas por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, a su vecino. Eso es inadmisible. O sea que si hay alguna justificación para el colonialismo a raíz del narcotráfico, pues ahí está absolutamente todo. La situación actual yo creo que ilustra el fin de un proceso casi. Yo espero que hayamos llegado al fin de un proceso. El problema colombiano no es un problema de narcotráfico. El problema colombiano es una crisis institucional profunda en la cual el narcotráfico ha jugado un papel. Yo he alegado en el pasado que ha sido un catalizador que ha acelerado un proceso de descomposición institucional y social. Pero hoy en día, por la crisis actual ya es una crisis mucho más grave que en el pasado. Hace 6 años, cuando mataron a Luis Carlos Galán, vino una lucha contra el narcoterrorismo, etc. Y en ese sentido la crisis era más de narcotráfico que hoy, porque hoy en el fondo ya los dos partidos tradicionales están básicamente están muy debilitados, no sé si ya desbaratados o no. Y el problema que va a enfrentar el país hacia adelante ya es cómo va a ser gobernado. Yo pienso que de todas maneras la penetración y la infiltración del narcotráfico en los estamentos y en las instituciones viene de tiempo atrás, como tú bien lo notas. Pero sin embargo, de alguna manera nosotros lo fuimos como aceptando esa especie de connivencia, porque pues sí, ¿no? El primer cheque pasó en una campaña electoral, lo pasamos. Estamos hablando de la campaña de Alfonso López Miquelsen, estamos hablando de hace muchos años, y lo mismo pasó con el primer narcotraficante que compró un equipo de fútbol, y lo mismo pasó con el primer narcotraficante que decidió comprar una empresa de construcción. Entonces, obviamente, yo creo que se ha llegado a un punto que debíamos llegar y que favorece mucho a las instituciones, yo pienso, que es el de empezar de alguna manera, a investigar sobre relaciones peligrosas que nos hayan podido, digamos, que hayan podido de alguna manera asfixiar esas instituciones que por muchos años han estado viviendo con el narcotráfico. Yo he venido denunciando el hecho de que, de una manera bastante evidente, el calificativo de que Colombia se está convirtiendo en una narcodemocracia es bastante cierto. Todo el mundo vio cómo se compraban los votos, no solo los de la presidencia, sino los de las elecciones de Congreso y también las de los alcaldes. Hay una infiltración muy profunda. El problema está en que Colombia no ha sabido afrontar como debe afrontarse la infiltración del narcotráfico, porque mientras existe ese mercado, ellos seguirán haciendo negocio y seguirán corrompiéndolo todo. Pero a ver, volviendo al plano interno, eso significa, para usted que estuvo cerca de la campaña de Samper, que ha habido un viraje a la derecha en materia de orden público en la administración de Samper. Totalmente, claro, Samper, y desde el principio se mostró pues la debilidad del presidente en cuanto a no definir una política clara, al nombrar a Botero, que es una extrema derecha guerrerista en el Ministerio de Defensa, y nombrar a Serpa, que es un pacifista en el buen sentido, que cree que es mediante la civilización de los conflictos armados como se puede llegar a una solución de disminución de la violencia en el país. Los nombra a los dos y los enfrenta en el mismo gobierno de manera que no se produce ningún tipo de política, y cuando queda Serpa solo, Samper da el viraje a la extrema derecha como lo está pidiendo la extrema derecha. El país tiene que acabar, es que todo el problema se reduce a un conflicto económico. La dirigencia de este país no soporta los costos de la violencia. El país no puede desarrollarse, no puede llegar a estándares internacionales de crecimiento del Producto Interno Bruto, no puede distribuir su riqueza mientras
tenga que invertir tanto en seguridad, mientras tenga que tener casi 500.000 de personas dedicadas a seguridad, 500.000 de personas activas económicamente. Sobre el supuesto de que haya una verdadera política redistributiva del ingreso, sobre el supuesto de que ese tipo de violencia afecte el curso de los negocios. El costo, el sobrecosto que implica la violencia en el país hace que los productores, los empresarios colombianos no sean competitivos. Entonces hay que eliminar ese factor de violencia. La inversión extranjera se reduce porque si no es en petróleo o en actividades supremamente rentables, no es posible pagar el sobrecosto que implica trabajar en Colombia por el factor violencia, por un secuestro, por un asesinato, por las indemnizaciones que hay que pagar por los daños que hace los paramilitares o la guerrilla o la misma policía y el ejército en sus masacres, etcétera. Ese costo no se puede seguir asumiendo si el país quiere desarrollarse. Entonces hay gente que prefiere una guerra rápida de unos 3 o 4 años de estilo Pinochet, en la que se limpia y se barre, si es posible, a quienes son los supuestos generadores de la violencia, para que ganen los paramilitares y un sector claramente, digamos, pinochetista e imponga su tipo de orden. Ese es a lo que está abocado el país y ese es el verdadero fondo interno. ¿Estaríamos, en opinión de ustedes, entonces, ante un proceso de creciente militarización de la vida nacional, en la perspectiva de tratar de resolver los problemas de orden público por la vía militar? Yo no lo llamaría militarización, sino guerrerización. Se quiere llevar al país a la confrontación armada entre los extremos y evitar que haya personas y grupos sociales en el centro. Evitar toda posibilidad de conciliación, porque también es muy costosa la conciliación. Se quiere una guerra y acabar con 20 o 30.000 personas y eliminar el problema de violencia, que la gente desista de utilizar las armas y se imponga un orden draconiano. Ahora, en el tema del narcotráfico, creo que, es decir, el telón de fondo, el background de todo esto es que el narcotráfico finalmente está alimentando todas las violencias. Es decir, es claro que financia el paramilitarismo. Es claro y cada vez más inocultable que es una fuente de ingresos muy, muy significativa para los movimientos insurgentes y para la guerrilla. Yo no creo en eso, no, eso hay que discutirlo y eso es propaganda oficial, básicamente. No, yo no creo que eso era lo mismo que cuando el comunismo, cuando existía Rusia y cuando Cuba ayudaba de alguna manera a la guerrilla. Decían que una vez caído Cuba, que si no fuera por Cuba, por Rusia, se acaba la guerrilla, se acabó Rusia y Cuba está en la peor época de bloqueo, no le tiene posibilidad de ayudar a la guerrilla, ya está la guerrilla, el narcotráfico. Pero el narcotráfico no se ha acabado, con o sin narcotráfico la guerrilla existe, con o sin secuestro la guerrilla existe, el problema es otro. No, claro, no, pero yo no quiero decir que el hecho de que tengamos guerrilla está motivado en la financiación del narcotráfico. Yo tengo claro que es un hecho histórico, enraizado en la historia de exclusiones de este país, pero en el mapa creciente de los cultivos ilícitos y el mapa creciente de frentes de guerrilleros uno encuentra que existe una lógica de superposición, porque es una fuente de financiación expedita. Pero mi razonamiento va a esto. El narcotráfico financia la insurgencia y financia la contra. Es decir, vuelvo al tema de que es un poco uno de los nudos grandes, y no quiero ser muy pesimista, pero en alguna medida pienso que es un nudo insoluble en este momento en la historia colombiana. La medida en que no tenga viabilidad política una solución negociada del conflicto armado, entonces el narcotráfico va a seguir alimentando estos múltiples factores de violencia macro que están en constante retroalimentación con las violencias menudas, con las violencias de la sociedad, con las violencias Eso sería cierto barriales. si no hubiera pasado lo que está pasando, y es que los gringos atacan frontalmente y Samper se entrega y se somete a esa política de atacar frontalmente la producción de coca y de procesamiento de pasta de coca en Colombia. Entonces la fuente que origina supuestamente la riqueza para paras y para guerrilla, de acuerdo a ese análisis, pues se va a acabar, porque no va a haber plata y de hecho ya está pasando, la crisis de la cosecha. Lo difícil es pensar coca en hasta Perú. dónde pueden ser exitosos los planes de erradicación de cultivo. Yo creo que la gente que conoce de cerca el tema, de lo que habla es de la metástasis en las zonas de cultivo. Inmediatamente fumigan, el campesino está abriendo dos hectáreas, por cada hectárea fumigada está abriendo 2 hectáreas, una para sustituir lo que perdió y otra para poder ganar. A ver, pero volvamos a la crisis política. Ustedes habían planteado una tesis interesante, en el sentido de que hay una coalición gavirista y norteamericana contra la administración Samper, en el sentido de frenar el proceso que estaba convirtiendo a Colombia en un santuario de los narcotraficantes, y además tú planteabas que el narcotráfico opera como un articulador de los conflictos en general en el país. Cuando